Bien, entonces en nuestro primer tema de introducción de datos y estadística, principalmente nos hemos ocupado de analizar, pues, ¿no? Aquellas impresiones que nosotros tenemos de manera inicial cuando nos encontramos con la estadística, pues a través de, decíamos, cuadros, figuras, diagramas que nos ofrecen, pues, ¿no? Diversas fuentes de información asociadas a cualquier área, ya sea académica, de negocios, sí, organizacional o muchas veces de entretenimiento. Sin embargo, lo que habíamos analizado, ¿no? Como los elementos y caracteres principales a reconocer, son fruto, pues, ¿no? De un proceso y de una metodología estadística que plantea, independientemente, sí, del tipo de variable que puede ser la analizada, uno o más procedimientos para el tratamiento de los mismos, los cuales van a dar, pues, como resultado presentaciones tabulares y gráficas que obviamente van a corresponder a cada uno de los tipos de variable, y en el subsiguiente tema también, pues, no, a cálculos y o resúmenes, no, entre comillas digo, también descriptivos, no, de los datos, puesto que fíjense, desde esta unidad 2 denominamos principalmente a la gran área que significa el área de la estadística descriptiva, como obviamente la que va sobre todo dirigir, pues, no, el avance de los contenidos a partir de este tema, ¿sí? La estadística descriptiva. Entonces vamos a comenzar con las presentaciones tabulares y gráficas correspondientes. Bien, ¿qué tenemos nosotros como hemos visto en el primer tema? Bueno, tenemos informes anuales, artículos periodísticos, estudios de investigación, ¿no? Que presentan resultados sobre todo muy útiles para el análisis, ya hemos dicho, sobre todo organizacional, incluso a nivel personal o de entretenimiento. Vamos a ocuparnos de un área de los negocios a nivel mundial bastante importante y que sobre todo, sí, sobre todo en estas épocas tiene mucha relevancia, pues, no, más aún con, vamos a decir, pues, no, el boom, no, del entretenimiento a través del streaming, sí, el desarrollo obviamente de industrias asociadas, no, al mismo, el surgimiento, pues, no, de redes sociales que se ocupan, pues, de temas de coleccionistas, seguidores, etcétera, etcétera, etcétera. Es que la industria, pues, del juguete, sí, hoy en día cubre, pues, no, un punto muy importante dentro, pues, de, vamos a decir, el espectro de empresas valiosas a nivel mundial. Dentro, por ejemplo, ¿no? Un top 100, ¿no? De las empresas más valiosas a nivel mundial figuran hoy en día, sí, bastantes empresas dedicadas sobre todo a la industria del entretenimiento. Hablo principalmente de las más conocidas como Mattel, Hasbro, sí, la resurgida Lego, sí, y otras, pues, no, como sí, Leapfrog, Baby Einstein y otras, pues, no, que han surgido con mucha fuerza, sí, durante las últimas décadas. A un nivel, sí, vamos a decir, de principales mercados como es Estados Unidos, tenemos, pues, que la composición de mercadeo nos muestra, sí, una preferencia, sí, vamos a decir, grande sobre Mattel, con un buen porcentaje, un 42%, seguido de cerca por un 38% por Hasbro. Y obviamente el restante se lo lleva, pues, Lego y las otras marcas antes mencionadas. La creciente, pues, no, vamos a decir, cercanía de Hasbro a Mattel se fundamenta cada vez más en el logro de asociaciones con otras industrias que le han quitado, por ejemplo, a Mattel la exclusividad en la fabricación de ciertos productos, ¿no? Ahí tú tienes, por ejemplo, igual, ¿no? En un diagrama de barras, ¿sí? Más o menos el mercado que se lleva Mattel frente a Hasbro, ¿sí? Una cercanía ya cada vez más creciente, y el repunte, por ejemplo, que ha tenido esta marca, pues, como Lego, ¿no?
vamos a ver pues no la receta fundamental muchas veces para triunfar en el mundo de los juguetes, y también la ha aplicado Lego de una forma un poquito más tardía que sus restantes competidores, pero le ha resultado también. Sí, ahí tienes por ejemplo la industria de Mattel y sobre todo pues no el principal comportamiento de Mattel en relación a su crecimiento vía uso de franquicias y licencias, pues no, haciéndose pues no de las licencias sobre todo de industrias del entretenimiento como es el cine y la televisión principalmente, agarrándose propiedades como Plaza Sésamo, Sesame Street, ¿sí? O lo que significa productos Warner relacionados a Harry Potter, ¿sí? En los 90 pues no, principios de los 2000 se hizo pues no de una posición bastante homogénica, vamos a decir, con el famoso dinosaurio lila, Barney, y siguió con otras firmas tradicionales, principalmente para depuntar luego con ya las animaciones provenientes de Pixar Studios y luego su fusión con Disney, ¿no? Estas franquicias tan exitosas como son Frozen y demás, ¿no? Pero luego pues Hasbro llegaría pues a copiar, sí, un poco la fórmula de éxito, merced a conseguir también licencias compartidas. Por ejemplo, Disney y principalmente ya le ha quitado la exclusividad de fabricación de sus personajes a Mattel, ¿no? Y los ha compartido con Hasbro. De ahí que muchas veces puedes hacer incluso ya un comparativo entre muñecos originales de diferentes pues sagas o ediciones, sea este Hasbro o sea Mattel. Entonces ha crecido, ¿no? Bastante. Pero fíjense que en su nacimiento, sobre todo, ¿no? Vamos a decir, ¿no? En la primera mitad de la vida de la industria de los juguetes en Estados Unidos, Mattel pues tenía una posición bastante, vamos a decir, monopólica frente a una creciente pero muy distanciada Hasbro, que sobre todo se enfocaba en ciertos segmentos de mercado. Y es que tradicionalmente pues no, Mattel ha surgido como la división de negocios o de juguetes basada en la muñeca más famosa del mundo, pues no, la Barbie. Esta Barbie sí que sobre todo nacía, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, nos mostraba una evolución, ¿no? Del pensamiento respecto a la mujer en esas épocas, ¿no? Vamos a colocar a personajes bastante, vamos a decir, estereotipos, ¿no? Para una mujer vía muñeca Barbie. Y bueno, fue construyendo esta posición a medida que pasaron las décadas 50, 60, 70 y 80, situando por ejemplo a Hasbro como una firma únicamente destinada a la fabricación, sí, de divisiones para niños, ¿no? Divisiones de juguetes para niños, pistolas, pelotas, etcétera, ¿no? Sin ningún, vamos a decir, especialización hacia otros segmentos, como por ejemplo de las niñas, que ampliamente era dominado por Mattel. Sin embargo, fíjense, estos informes anuales, artículos periodísticos, estudios de investigación que aplicó, por ejemplo, Hasbro, permitieron desarrollar, sí, primero que nada, elementos que potenciaron, pues, no su nivel como número uno para los niños, vía obviamente la creación o la asociación con industrias del entretenimiento. Si es que los juguetes ya obviamente tenían quizá o parecían tener un mercado copado, saturado en cuanto a productos y opciones, entonces estas se dieron cuenta que deberían crear demanda. Entonces comenzaron a ofrecer pues no productos asociados a los que fabricaban, pero que se basaban en la incipiente industria del entretenimiento en ese entonces, la televisión de los años 80. Y para obviamente crecer su mercado y dirigirse hacia segmentos que antes ocupaba la competencia, por ejemplo, Hasbro lanzó pues un producto asociado para vender pues de ahora en adelante en ese entonces muñecas, ¿sí? Logrando arrebatarle a Mattel y su Barbie el número uno en ventas, ¿sí? Durante casi 3 años consecutivos, debido al lanzamiento de sus muñecas de la línea James and the Holograms. ¿Cómo logró esto Hasbro? Pese a que Mattel tenía una posición sostenida durante más de 4 décadas, bueno, hizo surgir lo que significa la industria del entretenimiento asociada a los juguetes,
desarrollando series animadas que sobre todo impactaban pues no al mercado, vamos a decir, sobre todo de forma global, ¿no? En ese entonces, estás hablando de televisión de los 80, el producto tenía que llegar vía merced de las grandes cadenas televisivas, ¿no? De cada país. Primero probabas Estados Unidos, luego te dirigías a Europa y luego quizá pues no doblando el producto y demás a América Latina y otros destinos. Sí, no era como ahora que lanzas un producto de forma global, ¿no? Vía streaming, etcétera, ¿no? Ni siquiera como el cine, ¿no? De los años 80 o 90, la cosa era bastante diferente, ¿no? Sobre todo por la inexistencia de las tecnologías de información y comunicación que ahora disfrutamos. Entonces, sí, lanzó pues, ¿no? Este producto en asociación con, fíjense, una incipiente igual Marvel Animaciones, ¿sí? También esta productora de dibujos animados grande americana en los 80, Sambo, vía encargo a los, como siempre, grandes animadores, ¿sí? Como eran pues los japoneses, ¿no? ¿Sí? Encargaron esto en algunas realizaciones a dibujantes japoneses, compraron, ¿sí? Principalmente derechos de una manga japonesa y primero hicieron un producto pues masculino, excelente. Y luego con esa receta dijeron, es el momento de quitarle a Mattel lo que siempre ha tenido, la preferencia femenina. Y lanzaron esta serie animada. Quizá la han escuchado, principalmente tal vez sus hermanas, si tienen hermanas mayores. Bien, lanzó entonces, como ven ustedes, Geman de Holograms, una animación sobre todo dirigida al público femenino, niñas, sí, adolescentes también, que evidentemente gustaban más o menos de la moda y de la música de los años 80 en ese entonces, sobre todo ligados a las bandas de rock, donde te presentaban, sí, la idea de una chica cantante, que, fíjense, la idea no es bastante mala en términos de antigüedad, les digo, sino que era una chica sencilla que tenía una doble personalidad con una ídola de la música rock que tenía su banda y que ésta se transformaba vía merced un holograma, una generación, tú puedes decir, ¿no? De computadora bastante avanzada que la convertía pues en una cantante, ¿no? Entonces fue un bombazo a mediados de los 80, año 85 estoy hablando, y duró 3 temporadas, pues, ¿no? Con más de 100 episodios, ¿sí? Y siendo un éxito en ventas, sobre todo, ¿sí? En las muñecas que obviamente gustaban a todo el mundo, ¿no? Eran 6 integrantes y bueno, los personajes derivados también, ¿no? Autos, accesorios, etcétera, que la convirtieron en un boom, pues, ¿no? Para el mercado principalmente Estados Unidos y Europa. Mattel obviamente fue golpeada duramente en su segmento que ellos creían seguro y bueno, respondieron ese mismo año, más particularmente en el primer semestre del año siguiente, con una animación donde la
por primera vez se veía a Barbie asumir un personaje, ¿sí? En una serie corta y que particularmente copiaba simplemente la idea de Hasbro, ¿sí? Barbie se convertía en una rockera, ¿no? Entonces, básicamente, como alguna vez has visto, ¿sí? En algún programa, especialmente Los Simpson, ¿no? Donde se hacen la burla de Mattel y sus competidoras, básicamente la idea es hacer lo que hace el otro, pues, ¿no? Entonces, en ese entonces Barbie respondió haciendo el mismo personaje, pero para su muñeca Barbie. Pero las cosas ya estaban dadas, pues, ¿no? Hasbro había hecho lo que la industria hasta ahora no hacía, asociarse con otra industria, principalmente del entretenimiento, en la televisión, les digo, y llevar este producto. Lo primero que se había hecho, ¿no? Y había funcionado muy bien, era crear una demanda, les decía, a partir de una manga muy popular en Japón, que eran los Transformers, y de los cuales obviamente Hasbro se había comprado los derechos. ¿Sí? Entonces, merced de dibujantes japoneses, ¿sí? Estudios propios en el Japón, hizo pues no elaborar una serie en colaboración con, les decía, no Marvel Animaciones, Sambo Production, en ese entonces la más grande fabricante de dibujos animados, y formó lo que era la franquicia de los Transformers en su generación 1. ¿Sí? Estamos hablando de los verdaderos Transformers, ¿sí? No los que quizá conoces hoy en día, ¿sí? Y que dieron pues no una, vamos a decir, una lección pues no de cómo hacer negocios, puesto que fueron un éxito total y rotundo. El año 1984 Hasbro igual lanzaba pues no la primera temporada de los Transformers generación 1 con un éxito abrumador. Le seguirían pues 3 temporadas más que consolidarían el mundo de los Transformers con una evolución de la misma idea y que luego decantaría, sí, en su, vamos a decir, ocaso, ¿no? A finales de los años 80. Les vuelvo a repetir, si por ejemplo los Transformers han sido lanzados en Estados Unidos en el año 1984, este producto pues ha llegado a Latinoamérica doblado y todo, porque tardaba también todo, no se hacían productos simultáneos a nivel global, ¿sí? Llegaban pues 5 años después por lo menos, ¿no? Por lo que a finales de los años 80, sí, tú podías ver recién pues, ¿no? Los Transformers en Latinoamérica. Los 13 capítulos que fueron un éxito rotundo y dieron lugar a la temporada más larga en una serie animada. ¿Sí? La temporada 2 de los Transformers tiene más de 90 episodios, duró más de 2 años y dio lugar luego a la película animada de los Transformers el año 86, ¿no? La más grande producción en esa década, que luego continuó con 2 temporadas más de los Transformers y que obviamente hicieron de él un clásico, pues, ¿no? Un clásico. Hoy en día los mismos juguetes de la generación 1 son pues no grandes productos, sobre todo por su valor, para los coleccionistas sobre todo, ¿sí? Miles de dólares incluso cuestan las colecciones completas de los obviamente juguetes vintage, incluso se los llaman, de la generación 1 de Transformers. Ya entonces, como ven ahí, ¿no? Los Transformers generación 1 en su temporada 1 y 2, las más grandes exitosas de la serie, que dieron pues lugar luego a la película del año 86 y 2 temporadas más con más de 500 productos diferentes, ¿no? En términos de robots y demás de ambos bandos.
y que hacen hoy en día a los juguetes de la generación uno, sí, unos productos bastante valiosos, sobre todo para los coleccionistas, pues. Entonces ese fue, ¿no? La receta que sobre todo se animó a hacer, sí, Mattel, perdón, Hasbro frente a Mattel. O sea, Hasbro consolidó su preferencia masculina con los Transformers y demás, y le arrebató con Jamie de Holograms algo del público femenino a Mattel, haciendo que por 3 años sea número uno en ventas y la Barbie ya no sea la número uno en ventas, ¿no? Sin embargo, obviamente, Mattel a finales de los 80 elaboraría un producto quizá el más exitoso desde, ¿no?, la copia de estrategia que hizo, asociarse con una animación para igual, ¿no?, decantar a un público masculino. Y hoy en día, por ejemplo, ustedes han de ver incluso en streaming, ¿sí?, la continuación de la serie de He-Man, ¿no?, y los Amos del Universo. ¿Sí? Este fue un producto inicialmente desarrollado por Mattel, asociado con una productora a finales de los 80, y que significó, pues, no, también gran preferencia del público masculino. Un poquito se vengó Mattel de lo que le había hecho Hasbro con la muñeca Barbie a través, pues, de He-Man. He-Man es el producto más exitoso que obviamente Mattel ha hecho, pues, no, con esta estrategia de desarrollar demanda merced a un producto de animación. No he visto qué tal está el nuevo producto de He-Man en streaming, pero bueno, se dice que tiene, ¿no?, su público nomás decantado, sobre todo por quienes han querido saber, pues, ¿no?, cuál era el final de He-Man, porque bueno, no se tenía un final claro para la serie en ese entonces. He-Man y los amos del universo. Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grayskull. Él es Klinger, mi más querido amigo. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije: ¡por el poder de Grayskull! ¡Yo soy He-Man! Klinger se convierte en un felino superpoderoso y yo me transformo en He-Man, el hombre más poderoso del universo. Solo 3 seres comparten este secreto: la reina Sorceress, Man of Arms y Orco. Juntos defendemos el castillo Grayskull de las demoníacas fuerzas de Skeletor. Entonces el éxito que tuvo, pues, He-Man con Mattel les dijo, pues bueno, sí, la receta que hizo Hasbro funciona. Entonces usemos la misma idea quizá para recuperar a nuestras niñas que ahora están del lado de Hasbro y sus rockeras Gem and the Holograms. Entonces dijeron, bueno, si He-Man es tan exitosa, hagamos algo parecido, ¿no? Y desarrollaron este producto. A ver qué opinan del mismo. Shira, la princesa del poder. Yo soy Adora, la hermana gemela de He-Man y defensora del castillo de cristal. Este es Swiftwick, mi amado consejo. Secretos fabulosos me fueron revelados el día que sostuve en alto mi espada y dije: ¡por el poder de Grayskull! ¡Yo soy Shira! Solo unos cuantos conocen mi secreto. Entre ellos están Light Hope, Madame Razz y Cole. Juntos, mis amigos, los valientes rebeldes y yo, luchamos por liberar a Eteria de las fuerzas malignas de Horda.
Bien, como ven ahí la receta es muy repetida y se puede considerar a Shira un fracaso, ¿no? Un poco desde el punto de vista comercial, porque copiar la misma idea de He-Man no le resultó mucho, ¿no? Y bueno, sus juguetes hoy en día se consideran pues, ¿no? Como básicamente recuerdos de un fracaso. Pero He-Man le fue muy bien, logró una película live action igual a finales de los 80. Y fíjense, pues, ¿no? Se reeditó su éxito el año 2006, si no me equivoco. Y también, ¿no? Recientemente volvió dicha animación, ¿sí? A la plataforma de streaming, ¿no? No sé qué tal está, pero bueno. Entonces, fíjense, pues estos métodos tabulares y gráficos son de uso muy común para resumir datos cualitativos, ¿no? Que utilizan etiquetas o nombres, ya saben, ¿no? Para identificar categorías de elementos similares, como hemos visto en los cuadros iniciales. Y también cuantitativos, ¿no? Porque medir, pues, ¿no? Sobre todo los ingresos, ¿no? En recaudación por productos asociados, etcétera. Hizo, pues, ¿no? De estos programas que les mostraba, hoy en día franquicias, pues, exitosísimas hasta el presente, fíjense, ¿no? Desde el año 84, 85. Estás hablando, sí, básicamente de casi, pues, ¿no? De casi 40 años, pues, ¿no? De éxito. Y que obviamente tienen, pues, ¿no? Que a través del tiempo tal vez modificarse o actualizarse un poco. El software moderno, sobre todo para estadística, cuenta con numerosas funciones que permiten rápidamente resumir datos y elaborar, pues, ¿no? Estas presentaciones gráficas. El Excel pues no es una gran herramienta, pero sobre todo nosotros vamos a hacer uso de software estadístico, ¿no? Les he dicho, ¿no? El más adecuado, el más liviano para manejar desde el punto de vista pedagógico, sobre todo en términos de plataforma virtual, es pues Minitab, ¿no? También está el SPSS, también bastante clásico, bastante tradicional, pero un poquito pesadito desde el punto de vista de tamaño y demás. ¿Ya? Pero les decías, ¿no? El Minitab es una herramienta poderosísima. Entonces, como ven, a partir de la receta dada, tanto Hasbro Studios como Mattel, por ejemplo, sí, fundaron sus propias divisiones de negocio que crearon, pues, no, divisiones de juguetes que tienen un éxito ya asegurado por su, obviamente, su mercado en televisión. Hay Hasbro, por ejemplo, tienes lo que hoy en día le sigue funcionando, aparte de los Transformers, como es, pues, no, esta franquicia como es My Little Pony, ¿sí? Little Pets, etcétera, ¿no? Y otras, ¿no? Otras mangas que también ha adaptado, ¿no? Sobre todo. Mattel obviamente igual, ¿no? Tiene divisiones bastante grandes en términos de animaciones. La Barbie le han hecho hacer pues mil y un películas, ¿sí? Han establecido incluso, ¿no? Canales propios para la Barbie, donde desarrollan y presentan personajes que básicamente les representan ventas garantizadas. Hoy en día, ¿no? Barbie, por ejemplo, ha tenido que migrar a plataformas un poquito más modernas, ¿sí? No solo en términos de que los juguetes vienen ya con extensiones y aplicaciones en celular, sino que incluso sus últimas muñecas son pues ya elementos, ¿sí? Que con los cuales tú puedes interactuar, ¿no? Aprender, etcétera, etcétera. Y es así, pues, ¿no? Es un poquito el pantallazo a la industria de los juguetes de los años 80 en nuestro estudio de caso. Bueno, habían otras divisiones, ¿no? De empresas que eran también bastante conocidas. Otra que, por ejemplo, hizo bastante dinero en los 80, que hoy en día pertenece, ¿no? Al grupo Warner, que es obviamente hoy en día ya Discovery. Es esta otra serie bastante importante en los 80, ¿no? Finales de los 80.
¿no? Entonces, ese era, por ejemplo, los Thundercats, ¿no? Igual, una serie, ¿sí? Que pudo opacar incluso a los Transformers en sus últimas temporadas a finales de los 80 y que tuvo, pues, ¿no? Tanto impacto que incluso se hablaba de que iba a llegar al cine de forma directa, ¿no? Pero, bueno, no se encontró, ¿no? El proyecto justo que finalmente lo llevara a la pantalla grande. Se habla de una oportunidad perdida para esto, ¿no? Pero últimamente se ha venido comentando, pues, ¿no? Recuperar la franquicia a partir, ¿no? De que es propiedad de Warner y bueno, plantearlo como una alternativa, pues, ¿no? Hoy en día a todas estas sagas de superhéroes o obviamente, ¿no? Series de ficción que han venido copando, pues, ¿no? Los primeros lugares en el entretenimiento. Estamos básicamente en la segunda década, ¿no? De éxito de los superhéroes y sus franquicias. Recientemente en las redes se vio pues el posible, dice, reboot, ¿no? De los Thundercats, pero obviamente con tecnología de los años presentes, con CGI específicamente, ¿no? A ver, van a ver. Thunder, Thunder, Thunder. Entonces se habla de eso, ¿no? De posible regreso de los Thundercats para obviamente alimentar nuevamente estas industrias del juguete que viven pues prácticamente hoy en día de las animaciones que tanto el cine como la televisión, ahora pues las plataformas de streaming están dispuestos a dar. Bien, entonces veíamos pues no que realmente preferencias, cuotas de mercado y demás pueden resumirse en tablas, ¿no? En diagramas que te muestren, por ejemplo, a través de un estudio, por ejemplo, de preferencia. Nosotros vamos a decir pues a ver a los estudiantes de segundo semestre de la UPAL Cochabamba qué series de animación les gustan, ¿no? Bueno, ahí aparecerá bastantes títulos de mangas o animes, ¿no? Animes principalmente que se han vuelto muy pero muy poderosos, ¿no? En audiencia. Y también obviamente, como hemos visto, algunas viejas animaciones que en sus reediciones, sí, o formatos incluso clásicos todavía acaparan la atención, ¿no? Ya en las plataformas de streaming. Tú puedes ver incluso, pues, ¿no? Productos que consideras perdidos o no sé, pues en el olvido, disponibles en plataformas, ¿no? Principalmente. Eh, por ejemplo, ¿no? Fruto del éxito de lo que es, ¿no? Todo lo que es Marvel, ¿sí? Ya bajo el dominio total de la corporación Disney, ¿sí? Se habla, por ejemplo, de la continuación, ¿no? De lo que era una de las grandes series igual ya en los 90, mediados de los 90, series animadas, ¿no? X-Men, ¿no? Los X-Men, por ejemplo, del año 92, 93. Fue muy valioso este producto para la animación. Le salvó de la quiebra total a Marvel en ese entonces. Le permitió no vender, pues no vender todos los superhéroes que tenía, quedarse con algunos, ¿sí? Y aunque obviamente en la animación permitió, pues no, luego la realización de otros títulos como Spider-Man, Hulk, Los Cuatro Fantásticos, etcétera, en los 90, hizo de la serie animada, ¿no? La primera, los X-Men, un éxito total. Hoy en día puedes ver disponible en Disney, pues, ¿no? En Disney Plus, en su sección animaciones, en su sección, pues, ¿no? De Marvel están, pues, ¿no? Los X-Men. Y se ha anunciado que obviamente se va a relanzar la serie animada
así como una continuación, donde se quedó, pues, ¿no? Porque tuvo un fin abrupto, problemas financieros, ¿no? Afectaron esto. Entonces, todos esos análisis y demás cuotas de mercado, etcétera, siempre permiten, pues, ¿no? Tomar decisiones a quienes poseen, pues, ¿no? Muchas veces los derechos de franquicias, pues, varias para realizar realmente negocios exitosos. Y aparece, pues, la primera como un resumen de datos principalmente cualitativos, porque permiten, ¿no? Resumir, pues, ¿no? En forma de tabla a datos que principalmente nos van a mostrar el número de elementos, ¿no? En cada una de las varias clases que evidentemente no se superponen en la misma tabla. Decíamos, pues, ¿no? Por ejemplo, en un campus universitario se encuesta a 50 personas preguntándoles su bebida refrescante favorita. Entonces se reúnen las respuestas, entre las cuales hay, pues, la Coca-Cola clásica, la Coca-Cola cero o de dieta, la Pepsi, un Dr. Pepper y otras, ¿no? Entonces, como Sprite, ¿no? Entonces se hace, pues, ¿no? Un conteo de cuántos, pues, ¿no? Cuántos han elegido una y otra bebida. Por lo tanto, fíjense, de una lista, ¿no? De 50 donde los datos están, pues, desordenados, un poco confusos para ver quién es el mayoritario, se hace una distribución de frecuencia de dichas bebidas y su compra, ¿no? Teniendo la Coca-Cola clásica con una frecuencia de 19, ¿sí? Una Coca-Cola de dieta 8, 5 Pepper, Pepsi 13, fíjense, igual, ¿no? Una gran guerra de Coca-Cola y Pepsi igual en los 80 y 90. Sprite 5, ¿sí? Lo cual hace un total de 50. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Estás contando el número de veces que cada categoría o bebida refrescante aparece. Esto se resume en una tabla donde el simple conteo lleva el nombre de frecuencia absoluta, ¿sí? Y nos presenta entonces la primera forma de una distribución de frecuencia, ¿sí? Absoluta para una serie de datos cualitativos. Ojo, vamos a empezar con los datos cualitativos. Pues una distribución de frecuencia de datos cualitativos en frecuencia absoluta es la forma más simple para presentar los resultados. Entonces, en función a los resultados que ves aquí resumidos, dirás, pues, la Coca-Cola clásica es, pues, la más preferida por la población universitaria. Aquí en ese momento la muestra es 50. Lo seguirá la Pepsi, en tercer lugar la Coca-Cola de dieta o Coca-Cola cero. Ahora, una distribución de frecuencias absoluta es un paso primario, vamos a decir, para calcular otro tipo de frecuencias, como son la frecuencia relativa o la frecuencia porcentual, que son, hemos dicho, cálculos derivados de esta primera. La frecuencia relativa, por ejemplo, simplemente va a tomar, pues, ¿no?, este número de veces y lo va a dividir entre el total, para obviamente sacar una medida, vamos a decir, fraccionaria o como proporción decimal, para mostrarnos obviamente si cuál igualmente es la que tiene mayor preferencia entre el conjunto, ¿sí?, de estudiantes universitarios que mencionábamos. Para sacar la frecuencia relativa, entonces, como ves acá, de una clase o categoría, tú divides esta frecuencia de la clase o categoría entre el número total de datos, ¿no? En este caso eran 50, ¿no? Entonces tú dices, ¿cuánto es para la Coca-Cola clásica 19 entre 50? Entonces resulta que es 0,38, ¿no? Sí, la frecuencia relativa, y así sucesivamente. 13 sobre 50, 0,26 y así, ¿no? Resulta entonces que a partir de la frecuencia relativa tú puedes calcular la frecuencia porcentual simplemente multiplicando aquella por 100, ¿sí? Entonces, como ves, para cada una de las frecuencias relativas anteriormente calculadas, multiplicadas todas por número 100, nos va a dar la frecuencia porcentual. Hay que destacar, por ejemplo, que en una tabla de distribución de frecuencias absoluta y donde ya tenemos a la frecuencia relativa y la porcentual, ¿sí?, si la frecuencia absoluta sumada da el total de datos, ¿sí?, recogidos o recolectados, o si tú quieres, ¿no?, el número de personas que han respondido la pregunta, la sumatoria de la columna de frecuencia relativa siempre va a dar igual a 1, ¿sí?, porque estamos hablando de una proporción, ¿no? Y obviamente la frecuencia porcentual te dará, pues, ¿no?, una sumatoria total de 100, ¿sí?, 100%. Entonces, en una misma tabla de distribución de frecuencia absoluta puedes encontrar muchas veces la columna de frecuencia relativa y frecuencia porcentual. Ahora bien, pues, ¿no?, esta primera tabla que has elaborado, una tabla de distribución de frecuencias absoluta
o si tú quieres ya le has añadido lo relativo, lo porcentual, es un paso previo para de la tabla pasar al gráfico o diagrama. Y ahí tienes obviamente lo que se denomina una gráfica de barras y también una gráfica circular. Estas, vamos a decir pues gráficas, son básicamente dispositivos que de manera visual representan pues estos datos cualitativos, señalamos nuevamente, que han sido resumidos en una distribución de frecuencia, ya sea esta absoluta, relativa o porcentual. Como vemos en el diagrama de barras que tú ves ahí en pantalla, los anteriores datos, ¿no?, de frecuencia absoluta se han llevado a una gráfica o diagrama donde tienes pues dos ejes. En el eje vertical has colocado la frecuencia absoluta y en el eje horizontal has colocado las clases o categorías, ¿no? Coca-Cola clásica, de dieta, Pepper, Pepsi, Sprite. Entonces, para cada una de las categorías, clases o nombres de bebidas, tú has especificado una barra, ¿sí?, de igual ancho para todas, pero con una altura igual a la frecuencia absoluta. Entonces, la barra de Coca-Cola clásica tiene una altura de 19, la de Pepsi 13, la de Coca-Cola de dieta o 0,8 y así sucesivamente. Entonces, lo que estás viendo ahí tú es una gráfica o diagrama de barras, ¿sí?, para datos cualitativos, los cuales de forma gráfica y a un simple golpe de vista te muestran cuáles ocupan pues no los primeros lugares de preferencia: Coca-Cola clásica, Pepsi y Coca-Cola cero. Hay que tener mucho cuidado en la elaboración de esta gráfica de barras o diagrama de barras, porque las clases o categorías no pegan o no juntan a las barras una contra otra, ¿no? Como ven, hay un espacio bastante notorio entre todas y cada una de ellas. Entonces, una primera gráfica que, como ven, se deriva de esta tabla de distribución de frecuencias. Ahora, de la misma forma, pues una gráfica circular, que es pues también propia de los datos cualitativos y su representación, nos permite observar, por ejemplo, que a partir pues no de una circunferencia, nosotros vamos a dividir la misma en porciones en términos de grados, ¿sí?, que nos van a obviamente permitir calcular, ¿sí?, el tamaño de la circunferencia, o muchas veces llamado, ¿no?, de la torta que ocupa una categoría u otra. Generalmente una gráfica circular utiliza las frecuencias relativa o porcentual de una tabla previamente realizada. Si se entiende que una circunferencia está compuesta por 360 grados sexagesimales, ¿sí?, cada porción será pues no la proporción o la parte de esos 360 grados. Si por ejemplo hemos visto, ¿no?, la Coca-Cola clásica tiene una frecuencia relativa de 0,38, o si tú quieres una frecuencia porcentual de 38%, le vas a sacar pues no el 38% a esos 360 grados, ¿sí?, algo más de 90. Entonces, partiendo de una medida de un punto de partida, vamos a decir, de un radio determinado, vas a medir los 90 y tantos grados correspondientes a Coca-Cola clásica. Y así sucesivamente. Por ejemplo, Pepsi no tiene 26%, entonces le vas a sacar el 26% a 360 y vas a medir ahí. Claro, esto si realizas de forma manual, ¿no? Y como les decía, es algo realmente bastante raro hoy en día. Sí, porque sobre todo los softwares te lo permiten ya, sí, graficar de forma directa. Entonces, de la misma forma, como hemos visto, muchas veces un diagrama circular o un gráfico de torta, como se le conoce, nos va a permitir pues tener una idea clara, por ejemplo, del tipo de dato, ¿no? Las tortas, las gráficas de torta o circulares y los diagramas de barras son propios de datos cualitativos. Entonces, ya viendo estos nomás vas a decir, ah, sí, esto es dato cualitativo, ¿no? Y de ahí vas a señalar la escala, obviamente si esta va a tener cierto orden importante, si no lo tiene, etcétera, ¿no? Y señalar los otros pues caracteres que son también importantes. ¿Está claro hasta ahí? Bien. ¿Alguna consulta, alguna duda?
Veamos entonces, ¿no? Unas formas rápidas de elaborar estos datos cualitativos, ¿no? Resumirlos sobre todo. Entonces dirás, pues un cuestionario proporciona 58 respuestas. Sí, 42 no y 20 sin opinión. Entonces, elaboración de una gráfica circular, ¿cuántos grados mediría, perdón, la sección del círculo que corresponde a la respuesta sí? Lo mismo para la sección no, una gráfica circular y una gráfica de barras, ¿no? Aquí los datos ya están contabilizados. Entonces, tendríamos que ver, pues, ¿no? Si se nos permite realizar, pues, ¿no? Una gráfica circular o de barras de forma directa con ya un resumen de datos. Evidentemente, esto ya podría plasmarse fácilmente en una tabla, ¿no? De distribución de frecuencias donde ya tendrías básicamente, pues, ¿no? Los elementos directamente contabilizados. Bien, ahí ya he abierto el mini tab, me tarda un poquito. Vamos a ver las de presentación primero.
Bien, aquí entonces está lo que dice el problema, ¿no? O lo que decía el problema y veíamos. Se registra el tipo de respuesta, dice, ¿no? Hay 58 sí, 42 no y 20 sin opinión. Entonces dice, en la elaboración de una gráfica circular, calcule, ¿no? La gráfica circular y muestre también quizá la gráfica de barra. Entonces en el militar nosotros podemos ordenar una tabla, ¿no? Como tipo de respuesta con sus conteos. 58, 42 y 20. Pues fíjense que la opción manual sería multiplicar primero, sacar la frecuencia relativa de cada uno de estos, ¿sí? Y luego multiplicar dicha frecuencia relativa por el 360 grados. Esto lo podemos calcular directamente con la opción gráfica, donde tú buscas gráfica circular. Y aquí escoges obviamente el tipo de respuesta. Obviamente tienes que seleccionar la opción que dice representar gráficamente los conteos de valores únicos. O sea, ya vienen así dados. Cuando dices representar gráficamente los valores de una tabla, ahí obviamente tú seleccionas la otra opción, donde pueden estar listados, pues no todos y cada uno de estos. Es decir, 58 sí, 42 no y 20 sin opinión. Aquí metemos la columna que dice tipo de respuesta. En las opciones de gráfica circular dice, podemos ponerlo para que este exprese una escala nominal u ordinal. Cuando es nominal es que es en desorden, no importa que igual sea la más grande, nada, ¿no? Entonces yo puedo poner volumen en aumento cuando hay una creciente, o una decreciente cuando es volumen en descenso. Vamos a poner en descenso para mostrar la primera, la más grande. Etiquetas. Podemos poner título al gráfico, notas a pie, etcétera. También etiquetas de división. Nombre de categoría, frecuencia y porcentaje. Podemos editarlas luego, ¿no? También. Opciones de datos, ¿no? También. Eso ya es por defecto, ¿no? Entonces podemos aceptar. Fíjense, se elabora una gráfica. Vamos a ponerle vista. Ahí está la gráfica. Y bastante bien hecha, porque nos muestra las diferentes pues categorías. Vamos a poner un intermedio, ¿ya? 150. Y ahí está. Gráfica circular, tipo de respuesta, ¿no? Aquí yo puedo editar, por ejemplo. Le pongo, bueno, primero más grande. Un poquito más grande, a ver. Editar etiquetas, ahí dice texto 58. Ya las 58 sí. Pero nosotros podemos ponerle en vez de ello la respuesta sí, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces fíjense una forma rápida de elaborar un diagrama. Y bueno, luego podemos ver el diagrama de barras, etcétera, ¿no? También ver cómo de forma manual, si tú quieres, se hacen también estos diagramas, ¿no? Y también obviamente ya sabes, previa tabla de distribución de frecuencias. ¿Decías? Dicen una consulta, disculpe que le moleste. Ujú. Pero ahí sale todo un mismo porcentaje. Sí, sí, tienes mucha razón. Sí, aquí no está tomando, es que nos hemos olvidado definir la categoría de sí, no, lo está tomando como un solo, ¿ya? Es necesario en este caso seleccionar la otra opción de la gráfica, u obviamente
tratar de desdoblar estos 58 en 58 sys. Generalmente el Minitab no trabaja ya cuando hay conteos, sino cuando tú tienes los datos, qué sé yo, recolectados nomás, pues. ¿Para qué te serviría ya llevar una gráfica si tienes estos datos ya contabilizados, ¿no? Solo les mostraba una idea, una pauta de lo que es rápidamente una gráfica circular. ¿Está bien? Ya, mañana obviamente vamos a tocar con el siguiente ejercicio, por ejemplo, lo vamos a escribir directamente con cuántas O's, cuántas P's hay, ¿sí? Y ahí ustedes van a poder apreciar que el Minitab realmente hace un trabajo de contabilización, de resumen y demás. Claro, cosas que puedes hacer también desde el punto de vista manual, pero que necesariamente te llevan un mayor tiempo, pues. ¿Ya? Justo ya nos han tocado las 12:45, entonces ahí vamos a quedar, mañana continuamos. Ya aquellos que obviamente les falta su videíto y demás, ya saben, vayan subiéndolo, cumpliendo, ya saben, los parámetros antes mencionados. Dios mediante, nos vemos mañana, chicos, chicas, hasta luego. A ver cómo estamos finalizando la clase, ¿no? Vanessa siempre se sale, voy a hablar con ella por el chat. Ah, bueno, ha vuelto Vanessa. Pensé que no había vuelto como la otra vez. Listo, gracias, hasta luego. Luego le hice una alza. Sí, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.